somos tu voz. A esta hora vamos a conversar con Angie Polanco. Ella es colega periodista. De hecho, le agradecemos muchísimo por compartir estos minutos con nosotros a propósito de un tema que ha estado en la palestra, a partir de que se conociera a finales de octubre sobre la desaparición de 35 ciudadanos venezolanos que se habrían perdido en alta mar mientras se dirigían a San Andrés o por San Andrés hacia Centroamérica en su tránsito hacia los Estados Unidos. Pero ciertamente hay venezolanos que tienen hasta un año desaparecidos en las aguas de San Andrés sin que hasta ahora se tengan mayores detalles de qué fue lo que sucedió con ellos. Pero Angie, es un gusto poder recibirte y conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, saludos a todos. Sí, en efecto, como lo están comentando, este tema de los desaparecidos en la isla de San Andrés en Colombia, pues no es algo reciente. El caso más reciente es el del 21 de octubre del presente año. Pero antes de esto existe el antecedente del caso de 26 personas que viajaron a la isla de San Andrés, cada una por separado, de diferentes. 24 son venezolanos de diversas regiones de Venezuela y 2 son personas de otras nacionalidades de Sudamérica. El caso de estas 2 tachirenses, que son oriundos del Piñal, municipio Fernández Feo del Táchira, es bastante particular porque el relato de su esposo José Gregorio Roa cuenta cómo ellas adquirieron estos paquetes a través de las redes sociales, en el que incluso le ofertaron los pasajes de avión desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta hasta Bogotá, pero nunca conocieron al responsable de esta red de supuesto turismo hacia la isla de San Andrés, con el que ofertan estos viajes para llegar a los Estados Unidos. Él, de acuerdo al relato de José Gregorio, su esposa viajó fue el 12 de diciembre del año pasado hacia Colombia, hacia Bogotá. Llegaron a la isla de San Andrés y se embarcaron inicialmente en una primera lancha, pero cuando estaban ya en alta mar, una patrulla migratoria fronteriza los devuelve a la isla de San Andrés y los presiona para que regresen al aeropuerto de Bogotá. Y en el aeropuerto de Bogotá, la esposa y la hija de José Roa hacen contacto con otro funcionario que les permite retornar a la isla, y en la isla ya esos funcionarios de migración y de la Armada colombiana ya no se vuelven a meter con estas personas y las dejan que tomen otra lancha el día 17 de diciembre del año pasado, cuando desaparecen y pierden comunicación con sus familiares. En el caso más reciente, Angie, de estos venezolanos desaparecidos en aguas de San Andrés, reportado en octubre, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué se presume ocurre detrás de estas desapariciones? Porque incluso veíamos que las propias autoridades colombianas anunciaban resultados de una investigación de 2 años en las que estaban implicados en una especie de red internacional dedicada al tráfico de migrantes, incluso militares activos de la Armada colombiana y funcionarios de Migración Colombia. Sí, total. De hecho, los familiares lo que vienen denunciando es eso, es una complicidad de funcionarios, ya que con este último caso, los familiares de 4 de los desaparecidos en Táchira tuvieron que ir hasta la isla de San Andrés a interponer la denuncia, ya que las autoridades del SIJIN en Cúcuta no quisieron recibir la denuncia porque se les decían que eso no era una desaparición forzada o una desaparición, sino que era una desaparición voluntaria. Tuvieron que ir a la isla de San Andrés y estando allá las mismas autoridades les expresaban a los familiares que fueron a poner la denuncia que se fueran de la isla y que no podían permanecer allí mucho tiempo. Entonces, es una situación bastante compleja porque incluso los teléfonos de estas víctimas, que son 40 personas, ojo, 38 venezolanos de este reciente caso, no son 35, son 38 venezolanos,
más dos colombianos que estarían los lancheros. Los teléfonos de ellos, desde los teléfonos de ellos han estado enviando mensajes como emoticones, han utilizado las redes sociales de las víctimas, pero nunca dan respuesta a los familiares, situación que es bastante extraña. Y lo otro que llama poderosamente la atención es que los familiares, a una de las tachirenses era monitoreada en tiempo real el día que partió desde la isla de San Andrés, y observaron cómo en el mapa de Google Maps la lancha salió de la isla y a los 20 minutos retornó, y se observa un tránsito caminando de esta víctima isla adentro. Entonces son situaciones que los familiares pues tienen certeza de que estas personas no naufragaron, además porque aparecieron sus pasaportes, los pasaportes de algunos de ellos de manera intacta, y todo eso pues les da indicios para creer que que esa lancha no naufragó, además porque todos los casos, son alrededor de 4 lanchas que han desaparecido, los casos tienen modus operandi similares. Las lanchas nunca aparecen, tampoco los lancheros, y tampoco ningún tipo de pertenencia de las víctimas. Angie, ¿y las autoridades venezolanas en Colombia o incluso la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo en Venezuela se han pronunciado, han hecho algo para tratar de saber qué pasó, resolver estos casos? Ninguna autoridad de Venezuela ni de Colombia, de Venezuela en Colombia, se ha pronunciado al respecto, a pesar de que los familiares han dirigido comunicados hasta la ONU, a la Iglesia Católica. El Monseñor Mario Moronta, el obispo de la Iglesia Católica en Táchira, fue el que recientemente informó que la Iglesia Católica intervendrá en estos temas de los desaparecidos en la isla de San Andrés mediante algunas autoridades eclesiásticas y de índole político. Pero hasta el momento ninguna autoridad venezolana siquiera se ha pronunciado al respecto, excepto un diputado de la Asamblea Nacional, Gustavo Rangel, quien está solicitando que desde la Asamblea Nacional se designe una comisión para investigar estos hechos donde hay 99 venezolanos. Incluso los familiares y amigos de los desaparecidos ya crearon una comisión, un comité internacional de familiares y amigos de los desaparecidos en Colombia para hacer denuncias en bloque, y luego de la creación y la actuación de este comité es que surge este resultado de las autoridades colombianas, en donde capturan a 24 personas, entre ellos varios funcionarios del gobierno colombiano que trabajan en instituciones que se supone deberían respaldar a las personas independientemente de que no tengan documentos. Escuchan, amigos oyentes, a nuestra colega periodista Angie Polanco. De hecho, a propósito de esas acciones anunciadas por autoridades colombianas, ¿cuáles son las más recientes que se tiene previsto, Angie? Porque veíamos que hablaba la Procuradora de Colombia y anunciaba una serie de acciones a propósito de la última desaparición reportada en octubre de esos 38 venezolanos que tú nos precisas. Se perdió la pista en las aguas de San Andrés. Sí, por ahora los familiares lo que tienen previsto es eso, actuar en bloque. Ellos mismos han construido la lista de los desaparecidos, porque a nivel de las autoridades colombianas no hay una lista oficial de nombres, apellidos, con todos los datos que deberían llevar esta lista. Entonces los mismos familiares, a través de las redes sociales, son los que se han puesto en contacto, han creado grupos y ya se crearon en estas comisiones para llevar estas denuncias a las autoridades de Colombia, incluso Venezuela y Nicaragua, en bloque, para que hagan una actuación y puedan lograr la ubicación de estas personas. Adicionalmente, los familiares, tanto de este caso del 21 de octubre como del caso del señor José Roa, que tiene a su esposa desde el 17 de diciembre, ellos han pagado lancheros, pescadores privados en Nicaragua para que hagan búsquedas en todo ese margen del mar, en esa zona entre los límites de Nicaragua, entre los límites de Colombia, en la búsqueda de las personas, de las víctimas. Los de Táchira, los familiares de Táchira del caso reciente también incluso intentaron pagar un servicio privado de aviones, una empresa privada, para que hicieran unos sobrevuelos a través del mar
pero Nicaragua no aprobó los permisos para que estas avionetas pudieran hacer este trabajo, por lo que también ha sido un obstáculo para llevar a cabo la búsqueda, ya que aseguran que la búsqueda por parte de las autoridades colombianas fue muy corta, prácticamente las víctimas no han sido buscadas. Angie, y pese a lo que denuncian los familiares, imaginamos que así como tú tienes acceso a esa información, las autoridades también. Sin embargo, esas ofertas de esos viajes a San Andrés con conexión a los Estados Unidos siguen apareciendo en las redes sociales. Esas lanchas siguen saliendo de San Andrés, además. Sí, total. Mire, es un caso bastante fuerte y que quizás las personas no se informan o por desconocimiento, porque en el caso de los casos recientes, hasta por TikTok están ofertando estos paquetes. Viaja como un turista, viaja a San Andrés, duerme aquí y en efecto, ahí les ponen un hotel y tal, pero ya después que zarpan, algunos tienen suerte y llegan a la Isla del Maíz en Nicaragua, pero otros barcos son seleccionados y lo más curioso es que la mayoría de los barcos que son seleccionados es donde viajan mujeres y menores de edad. La mayoría de estos barcos van cargados con menores de edad, niños de hasta bebés, mujeres embarazadas. Entonces ofrecen estos viajes a través de las redes sociales. En el caso de la esposa del señor José Roa, también contactó a través de las redes sociales, pagó $4,000 y pico por todo el viaje, les entregaron el boleto en el aeropuerto Camilo Daza, en Bogotá los esperaron, le entregaron otro boleto, incluso tuvieron que pernoctar una noche en Bogotá, después en la isla de San Andrés otra vez, pero nunca tienen contacto con el responsable directo. En el caso que menciona el señor José Roa, menciona a un tal Franklin Hurtado, que ofrecía estos paquetes a través de la cuenta de un perfil en Facebook, y ya eliminó este perfil, esta persona, porque incluso lo que me comentaba este señor, muy extraño todo, de hecho, que según le decía que es que la lancha se había varado y estaban en otra isla esperando que repararan la lancha. Ya por último, de tanto este familiar y todos los familiares consultar por sus allegados, esta persona cambió de número de teléfono, no volvió a contestar y cambió su cuenta, su perfil en Facebook. Así que operan de distintas maneras, con distintos nombres, ofrecen los unos y mil beneficios para que las personas caigan. Y bueno, hay que tener una alerta para los venezolanos y para todas las personas, porque no solo venezolanos viajan a través de estas lanchas y de esta ruta, que buscan principalmente los barcos, las lanchas que van llenas de personas muy jóvenes, mujeres y hombres también jóvenes. Escuchan a la periodista Angie Polanco. Angie, ¿a partir de qué momento dirías tú comenzó a ser utilizada con más frecuencia esta ruta de San Andrés? Porque bueno, uno escuchaba mucho lo que pasaba hacia Trinidad y Tobago, los peñeros que salían de Falcón, Sucre, hacia justamente Trinidad y Tobago, pero después empezó como a ganar notoriedad también esa ruta de San Andrés. ¿A partir de cuándo, dirías tú, empezaron a salir embarcaciones de allí con migrantes con esa ruta? Y en el caso de las pertenencias y pasaportes que fueron hallados del último caso reportado, el de octubre, de los 38 venezolanos, ¿quiénes encontraron esas pertenencias? ¿Dónde? De acuerdo a lo que me narraron los familiares, estas pertenencias las hallaron en el lado de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses hallaron algunos pasaportes que estaban dentro de una bolsa que no tenían rastros de que se hubiesen mojado, daños o algo por el estilo, para que fuera un indicio que dijera que realmente esa embarcación había naufragado. Entonces los familiares creen que eso quizás fue puesto allí de manera estratégica para hacer ver o hacer creer que realmente pues las personas naufragaron. Lo que me preguntabas acerca desde cuándo, bueno, mira, desde aquí, desde Táchira, donde yo estoy, pues no sabría decirte, pero desde a mediados del principio del año pasado es que comencé en mi caso a escuchar de personas que estaban tomando esta ruta para no tomar la ruta de la peligrosa selva del Darién, que pues es más larga, lleva más tiempo, y quizás esta ruta pues la comenzaron a ofrecer por ser quizás más expedita, saltarse la ruta
cerca de la selva. Y pues bueno, a partir de diciembre es que conocemos este caso de los 26 desaparecidos, y ya de ahí comienzan a ocurrir otros hechos que los familiares no han denunciado, no han hecho tan público, y es posible que no lo hayan hecho público debido a que las mismas autoridades colombianas pues se han encargado de decir que es mejor que se retiren de la zona, es mejor que no digan nada, quizás por temor también a que les puedan hacer daño a sus familiares. Angie, ¿cuántas personas conformaban el grupo en el que estaban incluidas estas dos mujeres tachirenses, entiendo madre e hija, que ya tienen un año desaparecidas y que, bueno, también se perdieron allí 26, en ese trayecto? Sí, 26 personas, entre ellas dos son personas aparentemente ecuatorianas o peruanas, o sea, es de Sudamérica, no se saben. Y esto según lo que le indican al familiar otras personas que se embarcaron en otra lancha, pero sí llegaron al destino. Entonces eran la mayoría, por lo que me comentan, era la mayoría, al parecer muchos son de Táchira, pero pues tampoco hemos logrado hacer contacto con el resto de los familiares. Los familiares, a medida que hemos difundido videos de las denuncias, pues han estado escribiendo, y poco a poco pues he logrado conversar con uno de ellos. Así fue como logré hacer el contacto con el señor Roa, tras la denuncia de los familiares de los 38 venezolanos de acá de Venezuela que bueno, están desaparecidos. Angie, y aprovechando que tú estás allí en el estado Táchira, sabemos que todavía hay movimiento a través de las trochas, pero ¿qué tanto? ¿Ha disminuido o se mantiene más o menos igual? Bueno, el movimiento a través de las trochas, quizás de migrantes venezolanos, personas sin documentación, pues yo diría que ha disminuido. Ya no es el mismo flujo de antes, cuando Colombia pues pedía el permiso de permanencia, el permiso de tránsito por la frontera y todo eso. Sin embargo, todavía hay personas que siguen utilizando las trochas para llevar algún tipo de insumos de contrabando, quizás para bueno, van migrando y quieren dejar algo, pero la semana pasada pues se registró un caso de dos venezolanos que residían en Ureña, pero eran del centro del país, que fueron asesinados en esta trocha. Ellos dos iban pasando por la trocha con un cargamento de chatarra, y otros dos familiares sí decidieron pasar por el puente. El temor era que por el puente pues obviamente no los iban a dejar pasar con la chatarra, y fueron asesinados en la trocha, en un espacio en donde opera el Ejército de Liberación Nacional, entre El Escobal y Ureña. Como te digo, son zonas que visualmente pues no las podemos ir a ver, pero no te digo que no estén pasando personas, siguen pasando personas, y estas muertes pues es un indicio. Ellos cuenta que realmente las trochas no han dejado de ser utilizadas en la frontera entre Táchira y Colombia. Angie, de verdad te agradecemos, seguiremos atentos y muy probablemente volveremos a conversar contigo. Un abrazo y que tengas feliz día. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia, hasta luego. Era Angie Polanco, amigos oyentes, periodista a quien escuchaban dándonos detalles sobre la desaparición de migrantes venezolanos en aguas de San Andrés, en ese tránsito hacia los Estados Unidos. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.